La vida es como la música, ritmo y cambio. Y en uno de esos cambios llega la crisis. Vida, impresionante vida, disciplina sin maestro. Vida. El individuo se ve forzado a dar un paso en su desarrollo. La persona se enfrenta a las exigencias que le formula la comunidad. Este reconoce sus limitaciones. Su modo de vida es menos viable. Anhela crecer, lo intenta pero retrocede al dolor que todo crecimiento trae consigo. Así se plantea la encrucijada. No, sin dolor no hay ganador. El conflicto se ha vuelto agudo. La persona toma conciencia de este y es aquí donde acude a terapia. El terapeuta ayuda a la persona a desestructurar las actitudes y conductas antiguas que ya no tienen valor y dejan hacer nuevas pautas confiando en el organismo y entregándose al presente. Los síntomas que aparecen en la desestructuración, angustias, temores, manipulaciones, son fragmentos valiosos de conducta que pueden volverse apoyo cuando la persona descifra lo que le dicen. Para elaborar la crisis hace falta educación, aprendizaje, indagación, experimentación sobre los métodos usados por la persona actualmente. En los pacientes hay escotomas, perturbaciones, neurosis, para desensibilizar al organismo. El aspecto problemático no siempre ha de recaer sobre el terapeuta. Hay personas que solo necesitan aprender ciertas técnicas de desbloqueo para solventar problemas. Otros, además de los bloqueos, traen consigo confusiones y angustias. Es el caso de la mayoría de los estudiantes. Solo las personas con apoyo extremadamente inestables, los que se ajustan a pacientes, pueden precisar plena participación del terapeuta. Suceso organísmico. Participar en el campo del otro es un camino para aproximarse al lenguaje verbal y corporal. Verbal y corporal. Comunicación desdoblada. Su finalidad es reducir la conciencia de la persona sobre lo que le ocurre. El paciente, sin saberlo, usará técnicas escotomizadoras, tensiones musculares, por ejemplo, y formas de conducta condicionada. Hay centenares de formas de conducta condicionada, también conocida como sueño hipnótico. Son pautas aprendidas en situaciones de miedo. Otro tipo de sueño hipnótico es el juego de las oraciones, hablar y hablar para no oír al organismo. Hablar, escuchar, orejas y lengua alternar, hablar. Sin embargo, el lenguaje con uso preciso es el camino de la liberación. Sirve para nombrar experiencias, lo que se siente. Este proceso es llamado nominalización, y donde la persona acomoda su lenguaje corporal para movilizar mejor sus funciones de apoyo es el llamado proceso de localización. Estos dos procesos son técnicas que conducen al contacto con el ser total, el que se había evitado. Diálogo. El diálogo sirve para ayudar a la persona a entrar en su aspecto condicionado y enseñar así nuevas conductas no condicionadas. Al entrar, se percatará de que es una máquina carente de libertad. El terapeuta ha de tener la precaución de no quedar hipnotizado por el sujeto, ha de entrar en su mundo pero no empantanarse. Hay que llegar a persuadir a la persona para que abandone el camuflaje, así entrará en contacto y se produce el cambio. Para ello, se exige la presencia del terapeuta y la camaradería. Si encuentras la manera de salir de tu trinchera. Resolución de la crisis. Primero, en la terapia la persona toma conciencia de la pauta condicionada de conducta y su posterior modificación. La persona cree que conoce esas partes hipnotizadas y es un error que crea esto. De alguna manera le interesa mantener esos aspectos fuera de su alcance, aunque sus partes sanas se afanan por tomar contacto con ellos y asimilarlos. En esta etapa, los métodos gestálticos para analizar las resistencias y para la integración son necesarios. Estos apuntan a las áreas que se están moviendo en la conducta condicionada. Las técnicas ayudan a abrir las áreas a trabajar. Los métodos integrativos a integrar las conductas desdobladas en los conflictos de la persona. La resolución de la crisis se vincula a tres aspectos. El despedirse. Vamos a brindar esta despedida con la certeza de haber vivido algo que nos cambió. Al ser incapaz de despedirse, de acabar con la situación inconclusa, la persona crea una galería de fantasmas y espectros que luego permanecen en su vida en los planos de fantasía, adoptando diversas formas inoportunas y manifestándose en un lenguaje corporal concordante. El perdonar. Pero es mejor perdonar.
Otro ejemplo de situación a la que se pone fin, pero haciendo hincapié además en el abandono de los rencores, odio y restantes sentimientos que están en el núcleo del conflicto y mantienen a la persona atada a su pauta condicionada. Ha de dejar morir de hambre a la conducta condicionada, hacer que la conducta desaparezca por ausencia de refuerzo. A medida que la persona aprende a soltar el resentimiento y perdonar, descubre su capacidad de amar. Solo le falta un paso más, y este es permitirse amar. Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti. Este es el disolvente esencial del estado hipnótico, paso indispensable para la libertad y el recomienzo, ya que sobre la base del amor, los componentes mecánicos de la personalidad son trascendidos. El desarrollo de la capacidad de amar es cuestión de adiestramiento y práctica. Cuando hablamos con el corazón, nuestro habla se transforma, se convierte en resonancia de uno mismo hacia lo profundo del otro. A veces, cuando el paciente pasa por un momento oscuro, se le puede preguntar: ¿y qué dice tu corazón? Cuando hay dos interlocutores hablando con el corazón, se está ante el diálogo auténtico del que hablaba Martin Buber, el diálogo comprensivo que hace posible la solución y la reconciliación. El terapeuta está atento a la diferencia entre hablar y resonar en dirección a la persona. Posibilita el diálogo centrándose en su propio corazón, movilizando su capacidad de amar. Trabaja consigo mismo y con el otro para promover el diálogo tanto cuando se emplean técnicas o cuando espera o está en silencio. La terapia hace que nos transformemos junto al otro y en esta resonancia nos unimos y lo conocemos.